Somos los Darcenosos. Bienvenidos. En el día de hoy les vamos a hablar de otra serie de anime que se llama One Piece, creada por Eiichiro Oda. Cuando tenía 22 años, uno de los mangakas más ricos, uno de los más ricos en la actualidad, catalogado como una de las 100 grandes mentes del mundo. Una persona también filántropa, ha ayudado mucho en Japón, ¿cierto? Sí, es un dato curioso. Además de que es uno de los mangakas más ricos, es una persona que muy social, ¿no? Que ha aportado mucho de su dinero para ayudar en obras en su país. Sí, claro. Y hoy hablaremos de su obra magna. Bueno, otro dato curioso, Eiichiro Oda fue ayudante del creador de otro manga muy famoso que se llama Samurai X. Muy bueno, por cierto. Sí, también es muy bueno. Y hoy hablaremos de su obra, One Piece, pero nos vamos a enfocar solo en el primer arco, que es la saga de East Blue. Hasta que llegan al Grand Line. Al Grand Line, exactamente. Bueno, yo te voy a contar algo curioso y es que... Sí, ¿cuál fue tu primera impresión? Una de las cosas que a mí me pasa, y no solo con One Piece, sino con muchas series, es que yo arranco como con pereza y con pocas expectativas. Y la primera barrera que tuve que cruzar con One Piece fue los capítulos, que eran demasiados, son demasiados. Sí, es una de las barreras más... Arrancar es complejo. Más difíciles porque en la actualidad creo que van en más de 1000 capítulos. Más de 1000 capítulos. 1020 y algo de capítulos y pues claro, iba siempre al capítulo 1. Y el tema que también, bueno, a mí me frenó en lo particular es que es una serie de los 90, creo que estrenó en el 97, 95. Y en ese tiempo la narrativa de estos animes era lenta, el flujo de la trama se enfocaba mucho en una escena, era plano con plano, y entonces eso hacía que es difícil en estos tiempos poder ver esta serie, este tipo de series, porque ahora la animación es más fluida, las historias y es son más más interesante. Cortas. No. O sea, lo que pasa es que en su época pues era interesante porque es lo que había, pero como yo arranqué apenas a verla el año pasado, entonces los capítulos se volvían perezosos. Claro, porque es una serie lenta. Uno los sentía muy lentos y muy largos y no avanzaba, y al siguiente capítulo repiten lo mismo del otro y le recuerdan a uno como que... Además porque otra cosa es que en este momento de nuestra vida nosotros podemos ver los capítulos seguidos. En su momento cuando se estrenó pasaba un capítulo cada semana, entonces claro, tenían que recordarle a la gente lo que había pasado, o incluso se podían demorar más los capítulos en emitirse, entonces tenían que hacerle un recorderis para saber pues qué era lo que estaban mostrando, ¿no? Sí, claro. Entonces eso también es como aburrido, pero después se pone al principio fantástico. Eso sí, no es un secreto para nadie. Tal vez los primeros 60 capítulos yo creo que los primeros 60. Son algo... Yo me quedé casi dormido en varios capítulos. Yo de también. por sí, el arco de East Blue, pues es como de los arcos... Algo muy característico de Eiichiro Oda es que le encanta el world building. Le gusta construir mucho su mundo. Enfatizarse más allá de los protagonistas que hay más allá. Que el mundo gira más allá de ellos, y en este primer arco es introductorio y de pronto el tipo de animación, el flujo de la narrativa no ayuda mucho a que uno de pronto, bueno, tengamos en cuenta nuestras edades, nosotros somos personas más de 30, no enganche, por lo menos la primera parte, que es cuando conoce a Zoro y a Usopp, por lo menos cuando conoció a Usopp. El tema de el pirata Kuro, el de las patitas de gatito, le decimos nosotros, no, Dios santo, fueron difíciles, ver esos capítulos fue difícil. Sí, llegaban momentos que uno quería dormir, pero yo creo que una de las cosas que más me enganchó con One Piece y que me sigue enganchando, fue ese primer momento que dijo, es la humanidad de Luffy. Eso, a mí Luffy como personaje al principio yo lo adoro, no me gustaba. Yo lo adoro, y es la humanidad que él tiene. Y es que él es un pirata diferente, ¿no? O sea, él no es el típico pirata que uno veía o que nos enseñaron los cuentos infantiles o en las historias de Disney.
el pirata violador, maltratador que robaba tal cosa. Disney enseñaba que los piratas eran violadores. Vea pues, ese sí me sorprendió. Pero sí llegaban a saquear, a llevarse a las mujeres, a hacer un poco de cosas. Pero él es un pirata que va en contra de las injusticias. Bueno, espere, termino. ¿De qué trata One Piece? One Piece es una serie de piratas. No mentiras, más allá del tema de piratas, es una serie de aventuras. En donde el objetivo es encontrar un tesoro, bueno, el tesoro que se llama One Piece. Claro, y todo parte a partir de la muerte del gran pirata, el que es Golden D. Roger. Sí, exacto, el que arrancó Gold la Roger. D. Roger. Al principio de la serie es Gold Roger. Bueno, sí, que él arranca cuando lo van a matar, dice, spoiler, perdón, alerta de spoiler. No, pero eso lo dan desde el primer Bueno, capítulo. aquí para aclarar, nosotros aquí vamos a hablar con spoiler. Sí, desde cuando lo van a matar, él dice, ahí les dejo mis tesoros, vayan, búsquenlo. Entonces ahí nace la nueva era pirata, donde todo mundo sale a buscar los tesoros porque se dice que tenía muchísimo lo que había acumulado pues en años. ¿Por qué todos los crees años que Eiichiro Oda escogió esta temática? No sé. Yo pienso que es como una analogía de la grandeza de la serie. ¿Qué mejor forma de representarlo que el mar? Ah, ¿Qué mejor forma de usar de lienzo para narrar una historia que el mar? La inmensidad del mar es comparable a la inmensidad de la historia. Por lo menos lo podemos ver ahora con el número de capítulos que lleva. Exacto. Pero yo creo que una de las motivaciones de pronto de él, sin saber si era cierta, es el tema de... Es una serie muy social y muy política, ¿no? Sí, a medida es que va avanzando, pero no me voy a adelantar, pero es una forma de ir mostrando la realidad del mundo de una manera diferente, sin ser tan directo, por así decirlo. Sí, utiliza la serie como para debatir algunos temas sociales muy interesantes, pero al principio la serie no entra como por ahí. Empiezan presentando este personaje que se llama Luffy, muy alegre, muy normal. Personaje muy copy-paste. Y muy infantil, ¿no? Lo que uno veía, que tiene una meta muy agresiva para la edad que tiene, y a su vez va conociendo otra serie de personajes: Zoro, Usopp, Nami, Sanji, y los va presentando lentamente. En el momento en que a mí me cautivó, o sea, bueno, yo a estas épocas no saber de One Piece es curioso, sabía, pero no sabía en profundidad. Era una serie que desde la época colegial que tenía amigos que la veía, pero a mí no me interesaba para nada por el tipo de animación. El tipo de animación no me gustaba, y no me gustó hasta ahora que nos dimos la oportunidad de verla, y me sorprendió mucho. Yo pensaba que Usopp era alguien poderoso. Yo no sé por qué tenía esta idea que era alguien poderoso, y no. Es alguien muy infantil, cobarde, pero sí es alguien mentiroso, poderoso a su por manera, todo lo que mueve, ¿no? a su como manera, personaje. Pero para mí era poderoso en el sentido de fuerza bruta. Fuerte. Y a medida que conociendo los personajes, algo que me impactó mucho es cuando llegan a Arlong Park. Que es cuando entran a profundizar un poquito más en el pasado de uno de los personajes, Nami. De Nami, y es muy interesante. Es súper fuerte. Cómo le da contexto a la historia. Y algo que me parecía muy particular y que en su momento me frenaba para la serie era lo extrambóticos que eran los personajes. Los personajes, por lo menos en el tema de Nami, hay un personaje que se llama Genso, que es como el alcalde del pueblo, y tiene un barrilete que da vuelta, y que es un personaje tan ridículo. Pero cuando conoces el por qué, esta parte me pareció brutal. Que uno logra comprender que él utilizaba ese barrilete para darle felicidad a Nami, porque era lo que le hacía sonreír, y ella ya no sonreía más desde lo que le había sucedido con Belemier, la hermanastra. Yo creo que una de las cosas que me gustan es que en medio de la infantilidad y de la risa, después descubres unas historias de vida que se pueden asemejar a muchas historias de vida de personas que uno escucha o conoce, o de la realidad que realmente vive en los países, ¿no? Entonces, te aterriza mucho, porque más allá de la risa de Luffy y de los golpes y de la payasería y todo, es un personaje muy humano que quiere salvar las vidas
de su tripulación. Bueno, yo creo que Luffy es muy cierto, pero yo creo que Luffy como persona, vuelvo y digo, en el primer arco no me transmitía como personaje, pero sí me da la impresión de que es una persona que quiere ser libre. Y eso lo motiva a hacer muchas cosas. Y me llama, en este primer arco, me llama más la atención Nami. Nami me gusta mucho como personaje por esta mujer fuerte que se defiende sola, que sabe usar sus estrategias para salir adelante, inclusive traiciona a Luffy en un punto. Y luego esta escena, vuelvo otra vez a darle un par porque fue lo que me dijo, si quiero seguir sabiendo más de esta serie, cuando ella se apuñala el tatuaje, que en frustración, desespero, y le dice a Luffy, ayúdame. Esa parte es brutal. Le eriza a uno la piel. Ayúdame. Y claro, Luffy ahí mostró una pequeña pincelada, dije, interesante. Y dice, sí, todos preparados a ayudarle. Y cómo se desarrolla esta historia, como cuando Luffy llega al cuarto donde Nami está, donde la tenía Arlong ahí dibujando y la destruye como una simbología de esto te hace infeliz, acabo con todo esto para liberarte. Y la libera. Es muy increíble. También, pues, más allá de Nami, también hay otros personajes, Sanji. Pero si tú te pones a ver, él a los primeros 4 de su tripulación a todos los salva. De una u otra forma. A todos los salva de lo que está, la realidad que están viviendo en ese momento, y le dice, ven conmigo que vas a cumplir tus sueños. Sí, y nunca se pone por encima de ellos, sino que les da un rol a cada uno, y ese rol es fundamental para que el equipo funcione. Sí, los va como integrando, a pesar de que Luffy en su momento, como uno da la impresión que él no supiera, porque al principio sí conoce a Zoro, que es su mano derecha, alguien igual de poderoso que su capitán. Pero luego se dan cuenta que necesitan a alguien que les dé comida. Y que maneje el barco. Eso, y un navegante, y así va entrando Nami, luego entra Sanji, que Sanji es muy interesante. A mí algo que me gusta mucho de él es lo que él dice, a nadie se le debería negar un plato de comida. Sí, porque él aguantó hambre. Él aguantó hambre y sabe lo que es no comer. Entonces no quiere que nadie viva eso. Más allá, y algo de las cositas que no me gusta es precisamente Sanji también, por esa personalidad sexista que todo el tiempo está viendo bueno, a Nami, eso es algo muy de Japón. Japón es Japón. Pero más allá es muy interesante que él cocina es porque no quiere que nadie aguante hambre. A mí me gusta ese desarrollo de cada uno de los personajes, es porque realmente cada uno tiene un rol diferente. O sea, todos no hacen de todo. Cada uno es fundamental para hacer el no son fuertes. No son fuertes, pero tienen sus fortalezas. Por lo menos Usopp puso el barco. Porque calla. Y es un tirador experto. Exacto, y es como el francotirador y también ayuda a reparar el barco, claro, a hacerle. Y es el inventor. Arreglo, y inventa cosas. Es muy, muy interesante cómo cada quien es una pieza. Es un engranaje para que funcione así todo. Como nosotros en piezas desafinadas creemos que todos sean piezas, Luffy también encaja cada uno de sus tripulantes como una pieza. Sí. Y todo forman, y es muy, muy bacano como Eiichiro Oda va mostrando pinceladas que lo que él venía mostrando estaba planeado desde un principio. Y cómo conecta, ¿no? Y cómo va conectando. Uno empieza en capítulo 1 y resulta que en el 30 muestran algo que uno le devuelve al 1 y dice, ay, claro, toda la razón. Por eso fue que pasó eso. Entonces, se acuerda uno, o sea, a pesar de haber pasado muchos capítulos, uno conecta por qué en tal momento pasó una situación. Entonces, exacto, porque todo va girando. O sea, el man la tiene no gira en torno al clarísima. protagonista, sino que el protagonista es un miembro más del mundo. La tiene clarísima. Es muy interesante. El primer arco es valioso, puede aburrir, pero luego va cogiendo su sustancia y vale revisitarlo luego de ir más adelante es muy valioso. Por lo menos momentos a rescatar de lo de Arlong, cuando vence al primer pirata que huyó del Grand Line porque era muy, muy abrumador. Cuando vence a Baggy. Exacto, cuando vence a Baggy también. Todo es muy interesante cada obstáculo que va superando Luffy, que a su vez va diciendo algo que él tiene que ir superando para poder llegar al Grand Line. Hasta que
llega al Lockdown y Y conoce... todos los obstáculos que tienen que pasar para llegar a una meta y que al llegar a la meta se dan cuenta que esa no era la meta, sino que tienen que ir más allá. Exacto, y eso los va haciendo mejor. Por lo menos el Lockdown que ven donde mataron a Gold Roger, y aquí se abre un nuevo telón de que, bueno, ahí también está la Marina, porque al principio presentan la Marina, pero no la muestran como muy capaz. Sí, corruptos y todo, pero luego ahí en Lockdown presentan a Smoker, que es alguien que sí parece más competente en su trabajo y que es más recto. Muy recto. Entonces se va presentando, se va abriendo como un panorama de que, bueno, una historia diferente. Esto es más grande de lo que estamos viendo. Recomendamos One Piece, si es recomendado, una buena 10 serie, de 10. Si es una buena serie, vamos a ver si les gusta a ustedes, espectadores. Seguiremos hablando de los siguientes arcos. Seguiríamos con el siguiente arco, que es Alabasta. Por ahora en East Blue nos gustó lo que vimos. Vuelvo y te digo, a mí no me gustó por lo menos Kuro. El tema con el de las pasitos de gatito, no, eso fue muy, muy aburridor para mí. Sí. Pero lo demás si lo superas, sigue adelante. Vale la pena. No tiene pérdida. Entonces aquí teníamos nuestras primeras impresiones efímeras sobre esta gran saga que nos sumamos a ser un tripulante más de la gran navegación, de los gran barco de los sombreros de paja. Esperamos no haberles hecho muchos spoilers. No, pues ya sabían cuando entraron. Bueno, entonces los dejamos hasta aquí. Que tengan un buen principio final de día. Hasta la próxima. Chao. Chao.